¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre velocidad o el preámbulo de lo que va a ser el encuentro con los alumnos en la materia de psicoterapias. Entonces, para que ese encuentro propiamente sea para el contenido del abordaje, hacemos esta entrevista que tiene que ver con esto de saber quién es Andrés Buchazo, cómo eligió la carrera de psicología y después, sobre todo, esto de después que te recibiste o cuándo elegiste el abordaje adleriano y por qué. Perfecto. Bueno, siempre digo que soy un agradecido por las invitaciones y las propuestas que nos hace llegar periódicamente, pero bueno, respondiendo un poco o encuadrando un poco quién soy, cómo llegué a la psicología y cómo terminé o empecé, no sé, en la psicología adleriana, tengo que remontarme primero que nada que yo vengo del interior del país, de Fraiventos, Río Negro, y en quinto de secundario tuvimos una gran profesora que nos dio la segunda tópica de Freud, me acuerdo, y ya habíamos dado Nietzsche, y de alguna manera esas lecturas o esas primeras lecturas con esa profesora que nos hacía trabajar de manera circular, es decir, que rompía con la educación bancaria, nos sentábamos de manera circular y podíamos discutir los contenidos de la clase, fue que quedé como, digamos, impresionado con la psicología, pero nunca había ido al psicólogo, no sabía muy bien, porque en el interior no hay mucha cultura psicológica, es decir, la gente no va a un consultorio a atenderse a un diván, eh, pero igualmente una intuición tuve que por ahí podía estar mi camino. Le pregunté a la profesora a ver si era una buena opción estudiar psicología, ella me explicó cómo venía la psicología en relación con la filosofía, y bueno, me convenció, así que esa fue mi opción, digamos, vocacional. Además debo agregar también un detalle que mi hermana mayor, tengo dos hermanas, como buena hermana mayor, ella quería estudiar psicología, pero se terminó inclinando por la abogacía. Y bueno, también eso creo que ayudó a que yo eligiera esa carrera. Por el 2004 vine a Montevideo y bueno, empecé a estudiar en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y bueno, fueron unos 5 años que los disfruté mucho, de mucha lectura y de mucho compartir, sobre todo con los compañeros de clase y bueno, con todo lo que uno no tiene en el interior, tal vez que es la posibilidad de hablar con cantidad de personas muy diferentes, de distintos lugares, que eso también enriqueció la formación. Después, eh, ¿cómo terminé en la psicología adleriana? Bueno, me acuerdo que en facultad teníamos unos talleres de formación que en realidad no era, o sea, se aprobaba o se desaprobaba la materia, no llevaba nota, pero era como una especie de taller como de formación o de acompañamiento, si bien no era un acompañamiento terapéutico, pero tenía algo de... Y me acuerdo que hablando con la profe, me decía, Andrés, ¿y no has pensado en hacer psicoterapia? Me mandó a psicoterapia. Y, y bueno, caí con un psicoanalista adleriano, con Yair Hassan, y bueno, fue el 2007, hice mi primera lectura de Adler con el carácter neurótico, y fue impactante para mí. Fue como una revelación que tuve. Pero una revelación no por mística, sino porque me revelaba cantidad de cosas de mi vida también. Podía explicar mi historia. La podía explicar mejor que el psicoanálisis clásico de Freud, que me generaba mucha angustia, ¿no? Todo lo de la sexualidad y eso. No entendía muy bien realmente. Eh, Fue más que nada por eso, en realidad. Un acompañamiento de varios años con el psicoanalista adleriano y también haber leído gran parte de la obra adleriana. Ya en el 2007 me involucré con la institución, el Centro de Estudios Adlerianos, y empecé, digamos, a conocer a otros adlerianos, no solamente de Montevideo, sino de otras partes del mundo. Eso me amplificó, digamos, la visión que tenía de la psicología. Me permitió conocer la Universidad de Viena en el 2011, que también me abrió las puertas
de ver otras cantidad de cosas. Sobre todo me identifiqué mucho con los psicoanalistas italianos, no solamente porque mi apellido es italiano y bueno, tengo ciudadanía italiana, de hecho, mis abuelos vinieron de Italia, sino también por la afinidad epistemológica que tenemos de hecho, con la que hemos generado una linda amistad, sobre todo con los psicoanalistas italianos, porque ellos siguen la tradición más, si bien consideran a la psicología adleriana como profunda, tienen mucho en cuenta lo que es la psicología adleriana en relación a la sociedad, ¿no? A la contribución social. Pero bueno, eso más o menos fue cómo me fui acercando a la psicología adleriana. Y ahora soy, digamos, el director académico del Centro de Estudios Adlerianos. Ya hace unos 13 años que vengo trabajando en esta institución y realmente es un compromiso muy grande, pero sobre todo una satisfacción muy grande de conocer tantas personas distintas, ¿no? No solamente de Uruguay, sino de Argentina, de otras partes del mundo también, que eso hace que uno abra la cabeza. Además debo decir que para mantener, digamos, el grupo vivo, cada 3 años nos reunimos todos los adlerianos del mundo, que no son más de 500 personas, digamos, miembros oficiales que están de alguna manera vinculados a la internacional, a IAI, que es la International Association of Individual Psychology, para presentar las últimas investigaciones en relación a la psicología adleriana. Y es muy lindo porque uno realmente tiene un lenguaje común en esos encuentros. Pero por ahí más o menos, Ilse, cómo termino yo en la psicología adleriana. Y Andrés, en lo cercano, en lo latinoamericano, digamos, ¿qué diferencias hay en Latinoamérica? ¿Quiénes nombrarías como referentes así del abordaje alderiano en Latinoamérica? Sí, bueno, Jair Hassan creo que es el pionero en América del Sur en introducir la psicología adleriana, pero me tendría que ir un poquito más atrás con un sociólogo argentino de la UBA, Jaime Bernstein, que era el que prologó muchos de los libros de la editorial Paidós, y él prologó El carácter neurótico, que es un prólogo muy bueno, pero ahí entendiendo un poco por qué llega Adler Bernstein, yendo a la biblioteca en Argentina, él se terminó de doctorar en un doctorado que hizo en Ciencias de la Educación en Argentina, tomando toda la parte de la parte educacional de la psicología adleriana, es decir, la psicología adleriana aplicada a la educación, haciendo énfasis en la prevención, en la psicohigiene, para evitar que el sujeto llegara a la clínica o al consultorio. Es una cosa bien psicopreventiva. Porque aparte no hay que olvidarse que Adler fue, como dice Jair Hassan, el primer psicoanalista en trabajar con gente más vulnerable, es decir, donde tuvo que abreviar de manera bastante importante el procedimiento psicoterapéutico, trabajar fuera del consultorio, en un consultorio móvil, si se quiere. Le tocó ser médico en la Primera Guerra Mundial, en donde tuvo que hacer cosas que no se pueden hacer en un consultorio. Entonces creo que eso lo llevó a ser muy creativo con la psicoterapia, ¿no? Y en esto, actualmente, ¿hay gente referentes en la Argentina actualmente o no? No, no, no. No, Entonces, aquí, no ¿no? al menos que esté, vuelvo a insistir, que esté vinculado a la International Association of Individual Psychology. Probablemente deben haber cantidad de personas que hayan leído a Adler, pero no de manera con una afiliación en YAIP. Además, Entiendo. podría decir, sin ánimo digamos, o sea, de orgullo, sino un tema más que nada de una realidad, que el Centro de Estudios Adlerianos es la única asociación dentro de Sudamérica que pertenece a IAIP. Y después, ascendiendo, ¿cómo vendríamos? ¿Qué otros, Ecuador, Colombia, por dónde Sí, en comenzaríamos? Ecuador está el profesor Flacher del Alcázar, que él hizo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, que terminó de doctorarse con una obra relacionada a los test proyectivos, no sé si fue el Rogers, pero también él hizo un intento de interpretación adleriana de los test proyectivos. Ah, Eh, mirá. Flacher del Alcázar, es de Ecuador.
Y otro Después, lugar, en América del Sur, sí, no. no, a Te mí diría sí, que vamos más para ascendiendo, digamos. arriba, Sí, sí, y ahí sería ya para Estados Unidos, Norteamérica, pero sobre todo hoy por hoy uno de los referentes para nosotros, con el que es más, es profesor invitado de la Casa de Estudios, es el profesor Michael Tietze de Alemania, que él tiene una cantidad de publicaciones en español y que, bueno, vino acá a Uruguay y también estuvo en el Perú, me parece. Él tiene una vinculación fuerte también con la logoterapia de Víctor Frank, de hecho fue amigo de Víctor Frank, Michael Tietze. Después, bueno, está en Italia el profesor Giuseppe Ferrigno, después en Alemania Michael Tietze, en Viena está Dattler. Digamos que esos son como las... en toda asociación, en todo grupo humano hay simpatías y antipatías también, ¿no? Pero a pesar de las antipatías o de las diferencias que podemos tener en relación a cómo interpretamos el modelo adleriano, hay un sentimiento de convivencia en estos congresos en donde se puede realmente discutir constructivamente, a pesar de que puedan haber diferencias. Eso de ahí, siempre estar en comparación con la psicología adleriana y otras nuevas técnicas, para evitar el dogma, sobre todo. hiciste una mención a la logoterapia, digamos, dentro de Sí, tu desarrollo de elección, ¿no? Habías marcado que justamente tu terapia fue fundamental para la elección de sí, después seguir por el lado del abordaje alderiano. ¿No te picó el bichito de, sí, por sí. ejemplo, de relacionarte con la logoterapia, de relacionarte con la terapia, los abordajes existenciales, con los abordajes junguianos, que están como ahí cercanos dentro de todo, pero a la Sí. vez son diferentes, ¿no? Sí, sí. Mira, te cuento, en mi formación como terapeuta adleriano se hace un fuerte hincapié en todo lo que es la psicoterapia profunda, es decir, que vemos Freud, Adler, Otto Rank, que Otto Rank se fue yendo cada vez más para el lado adleriano, eh, y también Jung también. Frank se leyó, pero como mismo Frank decía que nunca terminó de cortar el cordón umbilical con Adler, es como se lo lee, pero bueno, es como uno más, digamos. Tal vez que no está este deseo tan grande o profundo de la lectura así apasionada que nos da Adler, pero obviamente que reconocemos en Frank una figura brillante, ¿no? Y vos en tu propia formación también vas agregando cuestiones del área del abordaje cognitivo, dialogás con TCC. Mira, desde el 2014 que comencé ese doctorado en psicología en la Universidad de Palermo, me ha tocado sí tener que dialogar con muchas personas que obviamente que no conocen mi modelo, primero que nada, el modelo adleriano, mejor dicho, y yo también me tengo que dar cuenta de que conocía poco. Entonces fue como una buena apertura que tuve para conocer o interactuar con otros modelos, pero siempre desde el modelo adleriano, siempre, digamos, no siendo un adleriano vergonzante, porque una de las bromas que se hace es que en algún momento existían los adlerianos vergonzantes, que le da vergüenza decir que eran adlerianos, porque en una sociedad sumamente individualista como en la norteamericana, hablar de sentimiento de comunidad era muy socialista. Eh, pero bueno, Claro. en nuestro caso nunca fue así. Realmente nos reconocemos la psicología adleriana, los principios, y no tenemos problema de decirlo. Pero por ahí la dificultad también que vemos en Latinoamérica de dialogar otros modelos teóricos. Hay una ¿Y, dificultad, porque y sobre todo cómo, la dificultad está en legitimar o no de legitimar ciertos modelos. Entonces, si uno parte de la postura de la superioridad, es difícil poder interactuar. cómo se encuentra, vos, ya que esta formación nos ayuda a preguntar también, ¿no? Esta formación que estás haciendo de la Universidad de Palermo, que tiene una característica también muy particular, diferente quizás a las otras universidades de la Argentina,
mucho más relacionado con la cognitiva, la neurociencia. ¿Qué relación hay entre el abordaje adleriano y la ciencia de la evidencia, la psicología de la evidencia? ¿Cómo se llevan? Y bueno, creo que ir en contra de la evidencia sería ir en contra de la ciencia. Ahora, tampoco que la evidencia sea determinante de todo, todo capacidad de reflexión filosófica también, o sea, de no descuidar lo que es la parte epistemológica, porque por ahí hoy utilizamos la palabra de mágica evidencia y parece que todo el mundo está creyendo, como si fuera algo, como una cosa, como una fe en la evidencia. Entonces por ahí habría que ser más cauteloso de utilizar la evidencia de luego, pero no olvidarse de la epistemología. Tal cual. ¿Cómo aparece esto? ¿Qué relación hay entre el abordaje adleriano y la risoterapia? Sí, en realidad, primero que nada, ahí ILSE no es risoterapia, sino que son grupos terapéuticos de risa. Hay una pequeña diferencia con, Bien, digo, de nomenclatura. En realidad, los grupos terapéuticos de risa tienen una vía vienesa alemana, que es a través de Michael Tietze, a través del humor drama. Es decir, que son personas que son todos psicólogos, psiquiatras los que trabajan con el humor y la risa de esa línea, ¿no? Después todos los otros modelos, o los payasos demás son los... médicos, los Sí, sí. clowns. En definitiva, estamos parcialmente en sintonía porque una de las diferencias es que nosotros no vamos a ningún lugar Ujú. sin que esté la voluntad de por medio, es decir, que las personas vienen a nosotros, participan de los grupos de risa, hay una disposición a participar de la risa y el humor. En cambio, en otros abordajes o otras intervenciones, sé que van a los hospitales y a veces no digo que suceda esto, pero puede ser que no se respete el deseo del sujeto de no reírse también, que está en Claro. su derecho. O Es decir, que sea, es una intervención en donde el sujeto va y sabe a lo que se está expuesto. buenísimo, valga la aclaración, digamos. Sí, Son parecidos, pero en la iniciativa y en el momento de operar es totalmente diferente. sí, y la formación también. Sí, ¿La sí. formación en qué sentido, Y Andrés? porque los grupos son, digamos, clínicos, son grupos terapéuticos, digamos, lo lleva a Bien, cabo psicólogos o médicos psiquiatras. bien. ¿Y hay alguna relación con el psicodrama ahí o no? Sí, desde luego que sí. Por ejemplo, en lo que plantea Tietze en el último libro, que es el humor drama, hay algo de esto de dramatizar los miedos, o en realidad en el humor drama debería de dramatizar el miedo al ridículo, que en definitiva trabaja sobre esa vergüenza, en donde, por ejemplo, una persona que tiene dificultad para exponerse o para sacar a bailar a alguien o algo, en los grupos terapéuticos de risa con el humor drama lo que se hace es, se pasa el umbral, se hace más, se le prescribe, digamos, que lo haga doblemente. Y después cuando uno Ah, se da cuenta de que ya pasó el umbral, no es necesario estar tan tenso porque en definitiva, tratando de evitar el ridículo, uno termina siendo más ridículo. ahí hay como una relación con la intención paradójica también, ¿no? También, sí, sí, porque Adler de alguna manera fue uno de los terapeutas que trabajó con las bromas terapéuticas, con las intervenciones paradojales, que también obviamente luego Víctor Frank desarrolló, pero en este caso nosotros los adlerianos, desde el Centro de Estudios Adlerianos, seguimos las contribuciones que hizo Milton Erickson, que fue el genio de las intervenciones paradojales. Buenísimo. Qué buena conexión. Milton Erickson, que no es Eric Erickson para la gente que No, por no, ahí no, 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 no lo no, 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 conoce. no. Milton Es, Erickson, el hipnoterapeuta norteamericano que parece que no hizo escuela, Milton Erickson. Sé que quedaron algunos discípulos, que en realidad él decía que no formaba, no tenía discípulos ni escuela. Eh, pero Milton Erickson fue, digamos, la figura paradigmática que llevó las intervenciones paradojales a su máxima expresión. Era un ahí genio. sería interesante después para otro momento este diálogo que podemos hacer con Jorge Ayala, con Claudia y con vos, digamos, de la relación entre la terapia centrada en las soluciones y el abordaje adleriano. Sí. Una pregunta más, como para ir cerrando, digamos. ¿Es lo mismo decir psicología individual y terapia teleológica o hay diferencia entre la psicología propiamente y la terapia?
Bueno, ahí hay varias discusiones. Incluso algunos adlerianos llegaban a decir que si hubiera evolucionado Adler en su pensamiento, tal vez que hubiera propuesto una terapia teleológica y no individual. Pero han surgido ciertas dificultades, o es una terminología no feliz, la psicología individual, porque se la ha considerado egoísta o individualista, que en realidad siempre aclaramos, y eso no nos cansamos de repetir, que Adler cuando habló de psicología individual lo planteó en términos del latín individuum, de lo no divisible. Es que decir que no se puede analizar, no se puede pensar el sujeto de manera disociada de la sociedad o del contexto. Más que nada por ahí era eso. Claro. Es una psicología que pone énfasis en lo social. Y eso en relación a las terapias centradas en soluciones. Creo que Adler tiene una cantidad como de intuiciones. Se adelantó unos 50 años a su tiempo y creo que él no logró sistematizar, obviamente imposible, todos los nuevos desarrollos que hay ahora que surgen día a día, pero creo que planteó o dio un abanico de posibilidades para que después distintos desarrollos se continuaran con su obra. Por ejemplo, la psicoterapia breve, pues las intervenciones paradojales, muchas cosas técnicas y propuestas terapéuticas que creo que podemos reconocer en Adler, un pionero, incluso de la terapia La pregunta de sistémica, habitación. La la pregunta pregunta de de la habitación. habitación, la pregunta de la habitación, exacto. El hecho de trabajar en sistemas, Adler hacía demostraciones y trabajaba con la familia, digamos. Obviamente que no le dio el tiempo para sistematizar, pero creo que una de las cosas que tenemos nosotros como misión del Centro de Estudios Adleriano, y es bueno aclararla, es difundir la idea adleriana, no con un marcado, o sea, que no sea dogma, pero sí reconocer ciertas contribuciones que hizo Adler con la psicología y la psicoterapia. Y entonces lo propicio sería pensar más en lo teleológico y comunitario, Exacto, sí. como que es lo... es difícil a veces sintetizar a una persona tan prolífera en sus ideas, en sus conceptos, que como vos decís, en muchos casos para mí es un antecedente. Son dos pensadores que sobre todo en la Argentina para mí no fueron recibidos adecuadamente, no se supieron aprovechar por Ujú. cuestiones de discursos dominantes, discurso del poder, pero yo Exacto. creo que es una pena que Latinoamérica no se haya podido alimentar seriamente de los abordajes adlerianos, y también yo lo encuentro como hay cuestiones también que lo relacionaría con Pichón Rivière, pero bueno, eso da para otro momento, digamos, pero creo que no hemos sido justos, y sobre todo la academia argentina no ha sido justa con Adler, y lo dejó como siempre relacionado a Freud, y no supieron aprovechar todo el bagaje de conocimiento que dispersó en el mundo Sí, sí, en sí, sus acciones. sí, tal cual hice. Creo que eso es una muy buena síntesis de los discursos dominantes o hegemónicos. Y bueno, y la psicología adleriana que tiene una impronta bien marcada, sí, de la vanguardia de la izquierda, en definitiva, en ese momento cuando surge. Hoy ya con el psicoanalista adleriano, como se dice, François Compan, no es un tema de ser de izquierda o de derecha, sino de estilo de vida, siguiendo a Adler, ¿no? Esto de Sí, la idea de como comunidad, la idea del sentimiento de comunidad como un ideal, nadie podría decir otra cosa, o como por ejemplo plantear una psicología que no sea holística o integrativa o finalista, o incluso hasta optimista. Eh, Hoy en día eso, ningún modelo diría lo contrario. a mí Entonces me interesa creo que mucho Adler se esto. adelantó. Sí, tal cual. A mí me interesa mucho relacionar que no se supo ver en Latinoamérica. Me gustaría por ahí en algún momento hacer un diálogo entre Freire, Adler, ¿no? Lo que sería la sociología de la liberación, la sociología crítica, la psicología, pedagogía de Freire con el abordaje de Adler. Me parece que eh, hay muchas cuestiones que dialogarían muchísimo con Freire, pensando
desde la psicología educacional, ¿no? Una psicología Sí, en la educación o de la educación, relacionando Freire con Adler, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Pero Yo eso creo es que para otro día. sí, sí. No, pero cerrando un poco, es verdad que Pillon Rivière no vemos nada de Adler en el sentido estricto, no lo citó, si se quiere. A mí me gusta mucho su propuesta. Pero sí hay un psicoanalista, que hay que reconocerlo, Blecher, que sí reconoció las propuestas adlerianas. O sea, si bien algunos psicoanalistas no, pero Blecher reconoció a Adler, digamos, los aportes que hizo Adler a la comunidad. Sí, de igual forma quedaron como eh, bocadillos dentro de la academia, pero Exacto, nunca llegaron a constituir como un talleres, como capacitaciones extraprogramáticas, todo lo que tenga que ver con el abordaje adleriano. Quedó en la Argentina como un bocadillo nada más. Y sí, lamentablemente que tampoco muchos supieron degustar y disfrutar, digamos. Simplemente lo exacto, dijeron, bueno, no, capaz que queda ahí y queda como simplemente un nombre flotado en la academia. Y es lamentable porque así como con Adler pasa con muchos, con digamos, muchos, y sí, actualmente, ¿no? Pero en la Argentina lamentablemente se lo da de manera peyorativa. exacto, sí, como un disidente. Exactamente, ¿no? Bueno, acá Pero, es interesante, acá en Uruguay, Adler se daban en los institutos de formación docente, que eso, mira lo mirá, interesante. E incluso el Centro de Estudios Adlerianos se funda en el Museo Pedagógico porque en el Museo Pedagógico están en gran parte todas las obras adlerianas. Es decir, que acá en Uruguay la psicología adleriana se mantuvo de alguna manera por la parte educativa. mirá vos, qué En interesante, muchos qué dato centros de interesante. formación docente, cuando se formó mi madre, que es maestra, ella llegó a leer algo de Adler. Incluso también se daba, en algunos viejos profesores de filosofía lo daban a Adler. Después hay otro, un jurista acá uruguayo, Gamarra, que también, no tengo la fuente precisa, pero también habló de Adler, es decir, como que algunas personas fuera de la psicología o de la medicina, sobre todo en la educación y el derecho, se ven vestigios adlerianos, que eso también es un dato curioso. Qué interesante. Bueno, Andrés, cerrando, nos encontramos próximamente en la clase. Ahí lo fundamental va a ser ver propiamente el abordaje teleológico, Perfecto. porque tenemos tiempo reducido, entonces vamos a ir directamente a lo central de lo que es el abordaje en la actualidad y que necesariamente, mínimamente, tienen que considerar aquellos que quieran ir incorporándose a esta modalidad de abordaje terapéutico. Perfecto, dice. Muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo en la clase. Así es. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, que andes bien. Chau, chau.